Ahí estamos. Bueno, muy buenos días a todas, a todos. Bienvenidos una vez más a esta capacitación de promotores y promotoras de infancias libres de trabajo. Bueno, hoy ya estamos en la unidad número 6, ya vamos entrando en la instancia final de la capacitación teórica. Así que en la unidad 6 vamos a hablar de fiscalización del trabajo infantil. Se plantearán las siguientes temáticas: competencias en materia de fiscalización de la Nación y las jurisdicciones en materia de trabajo infantil y trabajo adolescente, y facultades del Ministerio de Trabajo de la Nación en territorio. Síntesis de los procedimientos aplicables para detectar el trabajo infantil y el trabajo adolescente, actas especiales, delito de trabajo infantil, análisis del artículo 148 bis, de actuación de la inspección, datos estadísticos de la Inspección Nacional y funciones de la Dirección de Fiscalización del Trabajo Infantil, que tiene a cargo acá nuestra compañera, la directora Silvia Kucher. Silvia es abogada, es capacitadora e inspectora de trabajo con experiencia profesional en temas vinculados a los derechos de los niños, niñas y adolescentes y adultos en situaciones de vulneración de derechos en ámbitos y sectores laborales, con énfasis en la trata de personas para la explotación laboral. Así que bueno, sin detenernos y demorarnos más tiempo, le damos paso a Silvia, y bueno, les pido por favor que tengan mucha atención, porque la realidad es que Silvia tiene una trayectoria enorme vinculada a la temática acá en el Ministerio de Trabajo, así que va a ser un gran aporte para todos ustedes. Así que Silvia, todo tuyo. Gracias como siempre por estar. La presentación, cuando vos nos des la orden, está Bautista del otro lado y te la pasa, ¿sí? Bárbaro. Bueno, muchas gracias. Nuevamente, buenos días a todos. Gracias por esta convocatoria, Jimena. Si me permiten, quiero saludar porque la veo a Claudia Bullock. Claudia, ¿cómo estás? Qué lindo verte. Hermoso verte. Bueno, hace muchos años que nos conocemos. Claudia tiene también una muy larga trayectoria en la temática, así que un placer reencontrarme con Claudia. Y seguramente hay caritas que voy a reconocer a lo largo de este encuentro. He visto por allí que hay gente de Secretaría de Trabajo, así que la temática seguramente no debe ser tan ajena a varios de ustedes. Como comentaba Jimena, el tema que yo voy a desarrollar hoy tiene que ver con cuál es el rol de los inspectores de trabajo en la prevención y erradicación del trabajo infantil. Tenemos diseñado una presentación que para ustedes sea más práctico y puedan ir siguiendo la narración, yo le voy a pedir que por favor comencemos a pasar. Como comentaba Jimena, hace un tiempo que tengo a cargo la Dirección de Inspección de Trabajo Infantil, Adolescente e Indicios de Explotación Laboral, que en realidad es la continuación de una serie de acciones que venimos desarrollando desde hace más de 20 años. Si vamos a la primera de las filminas, ustedes van a ver qué es lo que hacemos nosotros desde la ahora dirección, que se originó en el año 2003. Iniciamos el camino de transversalizar la perspectiva de derechos de infancia y adolescencia a través de la inspección en el año 2003, que se creó la unidad de monitoreo de inspección de trabajo infantil. Luego esta unidad ingresó a la estructura del Ministerio de Trabajo de manera orgánica, digamos, en el año 2011, y fuimos coordinación. Y para mi sorpresa y alegría, en septiembre del año 2020 se reconoció nuevamente el trabajo del área y nos elevaron a la categoría de dirección. Tengo un equipo que me viene acompañando desde hace muchos años, gracias a Dios. Es un equipo que está conformado por politólogos, que son inspectores también, por licenciados en trabajo social, por abogados, etc. Y lo que nosotros hacemos es, tenemos dividido el área en un departamento de trabajo infantil y adolescente y otro departamento que tomó la temática desde el año 2018 de los indicios de explotación laboral que podrían llegar a constituir trata de personas para la explotación laboral. Por eso también vemos la problemática de los niños, niñas y adolescentes en el marco de la trata de personas. El área realiza e implementa
inspecciones de trabajo, tanto en materia de indicios de explotación laboral como de trabajo infantil y adolescente. También participamos en el diseño de capacitaciones virtuales y presenciales y aplicamos esas capacitaciones a los inspectores, tanto de nuestro Ministerio de Trabajo de la Nación como de aquellas administraciones laborales de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que nos pidan asistencia técnica para capacitar. Analizamos, sistematizamos y monitoreamos toda la información que surge de los servicios de inspección. Esto nos permite mantener estadísticas y llevamos adelante 2 registros nacionales. Un registro nacional de denuncias penales por trabajo infantil y otro registro de actas por indicios de explotación laboral que involucra tanto a niños, niñas, adolescentes como adultos. Y asimismo brindamos asistencia técnica en las temáticas de nuestra competencia a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahora sí, ya habiéndoles contado qué es lo que hacemos en el área, pasemos por favor a la segunda, o a la tercera sería Filmina que sigue, y ahí vamos a ver las competencias en materia de fiscalización. Porque ¿qué pasa? Nuestro país, al tener un sistema de gobierno de carácter federal, coexisten distintas clases de competencias entre los organismos. En el caso de la fiscalización, hay competencias que son exclusivas de las provincias y otras que le corresponden a la nación. Y algunas otras en las cuales actúa la nación, pero luego deriva el procedimiento a las provincias. Cuando hablo de competencias en materia de fiscalización, necesariamente les tengo que contar a ustedes qué es la fiscalización. En realidad, la inspección o fiscalización es una facultad que tiene el Estado de controlar el cumplimiento de la normativa laboral por parte de los empleadores en beneficio de los trabajadores. Entonces, en la República Argentina existe un cuerpo de inspectores que pertenece al Ministerio de Trabajo de la Nación y cada una de las provincias tiene a su vez sus cuerpos de inspectores que se encuentran dentro de lo que se llaman administraciones laborales provinciales, las cuales tienen distintas jerarquías según la provincia. Hay provincias en las cuales son ministerios de trabajo, en otras son secretarías, en otras son subsecretarías, pero todos, tanto la nación como la provincia, como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de la fiscalización, lo que se pretende es estimular el cumplimiento de este concepto que nos dio la OIT de lograr el trabajo decente. Esto es combatir el trabajo no registrado y combatir y prevenir previo el fraude laboral. Entonces, de esto se ocupa la inspección laboral. Continuando con la otra de las filminas, vamos a ver que el papel principal que tiene el área de inspección, ya sea nacional como provincial, es persuadir a los empleadores sobre la necesidad y la conveniencia de cumplir con la ley laboral a través de distintas medidas, que son preventivas, educativas y sancionatorias. ¿Esto por qué? Porque el rol del inspector tiene, por un lado, una función sancionatoria porque es quien, al advertir que se está incumpliendo una norma, labrará lo que se llama una infracción laboral, que es de carácter administrativo. Y esa infracción, tiene como consecuencia una sanción, generalmente de tipo económico, que se traduce en la imposición de una multa de carácter pecuniaria, que el empleador deberá pagar para poder regularizar la situación. El Ministerio de Trabajo de la Nación tiene como objetivo fundamental incluir a todos los trabajadores que no estén registrados al sistema de la seguridad social a través de la registración laboral. Entonces, la competencia principal que tenemos en el Ministerio de Trabajo de la Nación a través de la fiscalización es implementar un plan que se llama Plan Nacional de Regularización del Trabajo, que se viene desarrollando desde su creación en el año 2003
Y a partir de este plan, lo que buscamos es detectar la existencia de trabajadores que no se encuentran registrados e incorporarlos al sistema de la seguridad social. Ahora sí, continuando con la filmina que sigue, es importante que ustedes sepan que todas las administraciones laborales, tanto la nacional como las provinciales, integran el Consejo Federal del Trabajo. El Consejo Federal del Trabajo se crea en el año 2000 a través de una ley, que es la ley 25.212, ley que se la conoce como del Pacto Federal del Trabajo, y en este marco se decidió la generación de este ámbito federal en la cual todas las administraciones de trabajo son escuchadas y a través de distintas comisiones o subcomisiones de trabajo se desarrollan y se generan intercambios de experiencias y se deciden lineamientos que tienen que ver con las distintas aristas de las relaciones laborales. El Consejo Federal de Trabajo está integrado por la máxima autoridad laboral de cada jurisdicción, es decir, ministro de Trabajo de cada provincia, secretario de Trabajo, subsecretario, según cómo esté organizada en cada una de las provincias, y es presidido por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Todos actuamos en el marco de lo que son 4 principios fundamentales de las administraciones de trabajo, que es la coordinación, la cooperación, la coparticipación y la corresponsabilidad. Estas 4 co, como solemos decirlo nosotros, generan una actividad coordinada entre las distintas áreas que integran las administraciones de trabajo de todo el país. Es importante que tengan en cuenta este ámbito, porque es el ámbito en el cual se logran normalmente coordinaciones y avances en el trabajo federal. Continuamos, por favor. Vayamos ahora sí a la temática específica ya de trabajo infantil. Es importante que sepan que en materia de trabajo infantil, la competencia primaria de fiscalización, es decir, quién debe ocuparse de evitar que los chicos trabajen y de detectarlos, son las provincias. Cada una de las provincias, a través de sus equipos de inspectores, generarán la inspección vinculada a prevenir y erradicar el trabajo infantil, como así también a proteger, a ver que se proteja el trabajo adolescente en el sentido de cumplir con las normas que regulan la relación laboral de un adolescente trabajador. Sin embargo, por una ley, el Ministerio de Trabajo de la Nación, cuando encuentre trabajo infantil en el marco del desarrollo de sus acciones de fiscalización, va a labrar el acta de infracción. Pero lo que va a hacer es luego pasarle a la Administración Laboral Provincial esa acta para que en la provincia se sustancie el procedimiento administrativo laboral que culminará con la determinación de una sanción económica que deberá luego pagar el empleador para regularizar la situación. ¿Y en base a qué actúa la inspección? En base a que la ley 26.390, que es la ley que en el año 2008 modificó el título 8º de la Ley de Contrato de Trabajo, estableciendo la prohibición del trabajo infantil y la protección del trabajo adolescente, esta ley tiene establecido en su artículo 2 que queda prohibido el trabajo de las personas menores de 16 años en todas sus formas, exista o no relación de empleo contractual y sea este trabajo remunerado o no. Como vemos, el artículo 2 de esta ley da una definición de trabajo infantil muy amplia, porque engloba todas las modalidades de trabajo infantil, como así también el trabajo infantil que se ejerce en todas sus formas, no necesariamente la que podría ejercerse en relación de dependencias, si vale el término, sino también aquellas que no están en relación de dependencia, y las estrategias de supervivencia, y sea este trabajo remunerado o no. Y le recuerda el mismo artículo a la Inspección del Trabajo que deberá ejercer
las funciones conducentes al cumplimiento de dicha prohibición. Así que aquí la propia ley le recuerda a la inspección que debe velar por el cumplimiento de la prohibición del trabajo infantil en territorio. Esta posición, que a través de la inspección se debe ver, ¿qué artículo es? Es el artículo 2 de la ley 26.390, que como les decía, es la ley que en el año 2008 modifica el título octavo de la Ley de Contrato de Trabajo, que lleva el número 2744. A través de esta ley, no solamente se modifica la ley de contrato de trabajo, que sería, para hacerlo sencillo, la ley urbana, sino que las leyes posteriores que se dictaron, como por ejemplo la ley del régimen del trabajo agrario, la ley de trabajadores en casas particulares, y todas las leyes posteriores vinculadas a relaciones laborales, y las anteriores que hagan referencia a la edad, quedan modificadas a través de esta norma, de la 26.390, en cuanto a establecer la edad mínima de admisión al empleo en la Argentina, que es de 16 años. Antes de esta ley era de 14 años, pero a partir de junio del 2018 se estableció una elevación progresiva de la edad mínima, que fue primero a 15 años y a partir del bicentenario de la República Argentina pasó a ser de 16. Entonces, para no confundirlo, en la Argentina hoy la edad mínima de admisión al empleo es de 16 años. Por debajo de los 16 años hablamos de trabajo infantil y está prohibido. Entre los 16 y los 17 años hablamos de trabajo adolescente. Y está permitido, pero especialmente regulado. Hay una regulación especial que hoy vamos a repasar juntos, que hay que tener en cuenta, porque si el inspector detecta que esas prescripciones normativas no se han cumplido, entonces allí lo que vamos a tener es un incumplimiento de normativa laboral que va a generar también una infracción laboral y por ende una sustanciación de un procedimiento administrativo que culminará en la aplicación de una sanción económica, en una multa. Continuando en la próxima filmina, les quiero mostrar, si haces un clic, que nosotros tenemos diseñados instrumentos actuariales específicos. ¿Qué quiere decir esto? A lo largo de estos años, la inspección laboral, que originalmente no tenía un acta propia para contener los datos vinculados a los niños, niñas y adolescentes que encontrábamos en el transcurso de nuestras inspecciones, fue cambiando y generamos ya hace muchos años dos actas. Un acta de infracción por trabajo infantil prohibido, que está dedicada especialmente a contener los datos de los niños trabajadores que detectamos desde la fiscalización, y otra acta que se llama de constatación de trabajo adolescente, que es aquella en la cual contenemos los datos de los adolescentes trabajadores que encontramos en nuestras fiscalizaciones. En ambos casos, las actas, tanto de trabajo infantil como de trabajo adolescente, además de consultar sobre los datos personales del niño o del adolescente y los datos del empleador para el cual estén trabajando, avanzan en consultar datos vinculados a la situación educativa y a la situación social en la cual se encuentra ese niño y ese adolescente, porque preguntamos si el niño está escolarizado o no lo está, en qué nivel educativo se encuentra, en el caso del adolescente si culminó o no su secundario, si lo tiene incompleto. Y también se consulta acerca de si cobran o no la asignación universal a la niñez para la inclusión social. Este derecho, reconocido a partir del año 2009 en la República Argentina, primero como una asignación y luego incorporado a la Ley de Asignaciones Familiares, que como ustedes saben es un monto dinerario que se paga todos los meses, que el derecho lo tiene el niño, pero lo administra normalmente la madre de ese niño, y que tiene por objetivo poder colaborar en el mantenimiento económico
de ese niño y el adolescente hasta 18 años en el caso de personas con discapacidad, y que fue realmente una herramienta que permitió una disminución del trabajo infantil. La verdad que fue una herramienta muy valiosa, se viene aplicando, como ustedes saben, desde el año 2009, y la cobran varios sectores de actividad, normalmente aquellos que no cuentan con la posibilidad de cobrar la asignación, por hijo en el marco de una relación formal, o aún estando formalizado, como es el caso de las trabajadoras en casas particulares y algunos otros sectores de actividad, igual también tienen la posibilidad de cobrarla. Ustedes saben que la asignación universal por hijo está condicionada al cumplimiento de 2 requisitos. Uno de los requisitos es que se cumpla con el calendario escolar, con el calendario de vacunación, y el otro es con que se cumpla con la escolaridad. Entonces, ambos requisitos deben acreditarse para poder cumplir la totalidad del dinero que implica el ejercicio de este derecho. Esto se consulta en nuestras actas, y también es lo que hicimos en el caso del acta de infracción por trabajo infantil, es que el acta en el reverso, que ustedes lo tienen en pantalla, tienen todas las leyes que estaría violando el empleador cuando contrata trabajo infantil. Esto lo hicimos a manera de socializar las normas, porque en un principio las normas no eran muy conocidas. Ahora, con el transcurso de los años, ya los empleadores tienen claro que el trabajo infantil está prohibido y que además es un delito, pero antes no lo estaban. Entonces, el acta, de la cual se le deja copia al empleador, tiene en el reverso las normas que se estarían incumpliendo para que el empleador tome conocimiento y, si no, repase qué normativa viola al contratar trabajo infantil. Bueno, continuando, si pasamos a la próxima filmina, yo les voy a contar sucintamente cómo es el procedimiento que aplicamos desde la inspección cuando detectamos trabajo infantil. Nuestros procedimientos, tanto el vinculado a trabajo infantil como a trabajo adolescente, están formalizados a través de resoluciones que fueron emanadas de la Secretaría de Trabajo de este Ministerio Nacional. Y el procedimiento se denomina Procedimiento para la actuación de la Inspección Laboral Nacional ante la presencia de menores de 16 años trabajando. Además del procedimiento que indica los pasos a seguir, tenemos un instructivo que permite, con su lectura, conocer de qué manera se debe confeccionar el acta de infracción por trabajo infantil prohibido. Estas son herramientas que colaboran a ilustrar a nuestros inspectores de qué manera deben realizar la fiscalización tan particular y tan sensible como lo es una fiscalización de trabajo infantil. Si continuamos, por favor, vamos a ver que en la resolución se estipuló un procedimiento que dividimos en instancias o pasos. Hay 3 pasos que detectamos. Un paso previo a la tarea inspectiva, un paso durante la tarea inspectiva y uno posterior a la tarea inspectiva. Previo a salir a inspeccionar, lo que hacemos es reunir los datos de contacto de las áreas de protección de derechos de los niños, niñas y adolescentes, de los niveles locales o municipales, provinciales y del nacional, y los datos de la COPRETI, que para nosotros es fundamental, porque cuando encontramos un niño o una niña, nosotros intentamos siempre comunicarnos con la COPRETI antes de abandonar las instalaciones que están siendo fiscalizadas, para poner en conocimiento que hemos encontrado un niño o una niña trabajando. Entonces es importante que llevemos estos datos de contacto, llevamos los teléfonos. Y desde que en el año 2013 se estableció el delito de trabajo infantil, también llevamos los datos de contacto de las fiscalías y juzgados penales, y en muchos casos de las comisarías, ante las cuales deberemos interponer la denuncia penal cuando encontramos trabajo infantil. Entonces, ¿qué hace el inspector? Chequea, antes de salir a inspeccionar, si tiene primero los datos de contacto de las áreas de protección de derechos y de la COPRETI,
los datos de la Fiscalía o juzgados penales provinciales y de las comisarías, y si cuenta con las actas, que las actas todavía las tenemos en papel, sin perjuicio que el Ministerio de Trabajo de la Nación tiene una inspección que es digitalizada, pero las actas de trabajo infantil, de las cuales se les deja copia al empleador, sí se vincula. Aquí me están diciendo en Chubut que no tienen contacto con la Copreti, ni sabemos, bueno, después vamos a leer todas las preguntas y yo les voy a ir contando y les voy a ir orientando en el marco de las competencias del área. Bueno, durante la instancia inspectiva, ya vamos a inspeccionar, se va a realizar lo que se llama la apertura de la fiscalización en este sistema digital que nosotros tenemos, cuyas siglas es INDI, Inspector Digital. Y se va a relevar es el término técnico que utiliza la inspección, que es sinónimo de encuestar. Encuestar es preguntarle a cada uno de los trabajadores que encontramos en los establecimientos. Esa encuesta se denomina técnicamente relevamiento e implica consultar tanto datos personales como datos laborales de los trabajadores que encontremos, de todos los trabajadores que encontramos, sean niños, niñas, adolescentes o adultos. Entonces, realizamos la apertura de la fiscalización en nuestras tablets. Tenemos unas tablets donde a nivel informático nos vinculamos y hacemos cruces con otros organismos como ANSES, como AFIP. Iniciamos lo que sería la fiscalización, encontramos un niño o una niña, confeccionamos el acta de infracción por trabajo infantil prohibido, indicando el número correspondiente al acta de inspección y al número de expediente que se abre inmediatamente cuando iniciamos una fiscalización. Esto es un procedimiento interno. Luego, en la filmina que sigue, vamos a ver que si encontramos un niño, lo que hacemos es contactar telefónicamente a la Copreti que corresponda según la jurisdicción y a las áreas de protección de derechos de los niños, niñas y adolescentes. Porque lo ideal es que nosotros podamos poner en conocimiento de estas áreas de niñez la situación y que las áreas de niñez se presenten en el establecimiento para intervenir ya en beneficio de ese niño o esa niña. Esto en la práctica es muy raro que ocurra. La verdad, tengo que ser honesta, son muy pocos los casos en los cuales o desde la Copreti o desde las áreas de niñez se presentan en el acto inspectivo. Pero nosotros tenemos la obligación desde la inspección de comunicar inmediatamente el hallazgo que hayamos encontrado. Porque ustedes saben que en el marco de la Ley de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, que la Argentina tiene desde diciembre del año 2005, existe un principio de corresponsabilidad de los organismos que nos vinculamos a infancia desde cualquier materia. En el caso nuestro, desde la materia laboral, y por eso tenemos que dar conocimiento inmediato a las áreas de niñez que hemos encontrado un niño o una niña. Llamamos a la Copreti, llamamos a las áreas de niñez y les dejamos al empleador copia del acta o de las actas que hayamos labradas, tanto de inspección como de constatación de trabajo infantil, para que para que el empleador tenga un conocimiento pleno de toda la violación normativa que realizó al tener niños trabajando en su establecimiento. Continuando con el procedimiento en la próxima filmina, vamos a ver que, si cambiamos a la próxima filmina, por favor, hay una anterior. Hay una filmina anterior. ¿No? Bueno, les cuento que con posterioridad a la acción inspectiva vamos a ver qué es lo que ocurre en las agencias. Esto ya es más interno, ¿no? Ustedes saben que el Ministerio de Trabajo cuenta con más de 44 agencias territoriales distribuidas a lo largo y a lo ancho del país. En estas agencias territoriales se encuentran los equipos de inspección, como así también el ámbito administrativo, y se trabajan, es como un mini ministerio en cada una de las provincias. Algunas provincias, por su amplia territorialidad, tienen más de una agencia territorial. Entonces, cuando el inspector regresa a la agencia, lo que hace es
entrega el acta de inspección y allí se inicia lo que es enviarle a la Copreti la comunicación ahora vía papel, digamos, o vía virtual, pero una comunicación por escrito en la cual se le da cuenta que se encontró trabajo infantil y se anexa una copia certificada del acta de inspección que se labró, del acta de infracción por trabajo infantil, para que la Copreti continúe el procedimiento. Que el procedimiento en el ámbito administrativo se abre en dos lados, porque por un lado la Copreti deberá tomar contacto y articular la ayuda para ese niño que se detectó o niña que se detectó trabajando, y por el otro lado se deberá sustanciar desde el área de inspección laboral provincial el procedimiento administrativo que determinará la aplicación de la sanción por esta infracción de trabajo infantil. Un aspecto importante que se tiene muy en cuenta durante el proceso de la fiscalización es el aspecto actitudinal. Esto es, ¿cuál es la postura o posición que debe tomar un inspector o una inspectora cuando encuentra un niño o una niña trabajadora? Lo que se pretende es que el inspector genere cierto acercamiento o empatía con ese niño, que ese encuentro pueda realizarse de la manera menos tensa posible, porque tengan en cuenta que el acto inspectivo de por sí suele ser tenso. A nadie nos gusta que nos vengan a ver qué es lo que estamos haciendo y cómo trabajamos. Esta especie de, como auditoría, si cabe el término, que hace la inspección, muchas veces no es bien recibida por los empleadores. Entonces esto genera tensión. El empleador que tiene todo en regla no tiene ningún problema, pero el empleador que ya sabe que está incumpliendo con la normativa laboral, a veces se pone un poco tenso. Lo que suele hacer es ponerse al lado del trabajador. En el caso de un niño, piensen que el niño lo que siente es que él está cometiendo una falta, cuando en realidad el niño es una víctima de la situación. No es el niño el que comete ni la falta administrativa ni la penal, sino que es el empleador quien está generando esa situación. Pero el niño, al ser niño y al estar en desarrollo de sus capacidades, normalmente él se siente como culpable de la situación. Y entonces es una fiscalización particular en la cual el inspector tiene que hacer uso de toda la cancha que tiene como para poder acercarse a esa criatura, poder generar un diálogo, primero que pueda entender el niño qué es lo que está pasando, porque a veces nos hemos encontrado con niños que tienen 13, 14 años y ya tienen una comprensión más amplia, pero a veces nos encontramos con niños de 8 años, de 7 años, de 6 años. Entonces, el inspector tiene obviamente que tener una actitud muy empática para con ese niño, tranquilizarlo. La inspección se genera desde un lugar en la cual lo que se quiere es generar un ámbito como de confianza para que el niño pueda abrirse, pueda contar desde cuándo está trabajando. Hay algunos aspectos más técnicos que nosotros necesitamos saber desde la inspección que muchas veces el niño no sabe. Por ejemplo, cuál es su número de documento. Una criatura de 6 años a veces no sabe cuál es su número de documento. Entonces, bueno, el inspector utiliza este buen preguntar que tiene, porque está entrenado en este arte del preguntar y cómo hacerlo, para ir sacando información que a nosotros nos permite luego volcarlo en las actas y luego va a permitir guiar la labor de la Copreti y de las áreas de protección de derechos para saber bien cuáles son los derechos conculcados en el acto del trabajo infantil. Esto es si está escolarizado o no el niño, si tiene alguna afectación en su salud, si vive con los padres o no, además de lo que serían sus derechos laborales, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que el inspector recuerde siempre que el niño no es quien infringe la ley, sino que es el empleador quien infringe la ley y debe preguntar o formular preguntas de manera empática, preguntas sencillas, en idioma coloquial, no generar preguntas técnicas que no sean de comprensión para los niños. Y en su caso, para los adolescentes trabajadores, si la inspección detectara adolescentes trabajadores. Entonces,
Repito, es importante que la inspección genere un ámbito de confianza para que el niño pueda tranquilizarse y le pueda contar al inspector, que lo pueda ver como un amigo en el sentido de la colaboración para la restitución de sus derechos, porque el inspector tiene el rol normalmente de primer contacto con esta situación de irregularidad. Entonces, al poder sacar a la luz que ese niño está trabajando o que ese adolescente lo está haciendo de manera irregular, luego va a permitir, al vincularse con las áreas de protección de niñez, normalmente a través de la COPRETI, que los demás ámbitos de la educación, de la salud, mismo en los administrativos de niñez, puedan ver cuáles son los otros derechos violados, además del derecho a no trabajar, y puedan actuar en el marco de programas provinciales o programas nacionales para restituir esos derechos. Continuamos, por favor. Aquí en pantalla ustedes tienen un material que también está en la página web del Ministerio de Trabajo de la Nación, que tiene que ver con profundizar, y esto va dirigido más que nada a la inspección, los aspectos actitudinales de la inspección durante la entrevista. Esto es durante la detección o acto inspectivo. Nos pareció interesante generar este material, que ya tiene unos años, como para que el inspector tenga algunos indicadores de cómo preguntar, de qué manera hacerlo, y está transversalizado con relación a nuestra acta. En cada campo de este material se ve qué es lo que pregunta el acta y de qué manera puedo preguntarlo para hacerlo más sencillo. Así que nosotros ponemos a disposición este material, que les repito, está en la página web, pero si lo quieren más directo, porque por ahí no lo encuentran en la página web del Ministerio, a través de Jimena nos lo solicitan y con todo gusto nosotros se los enviamos. Bueno, esto tiene que ver, como les decía, con los aspectos actitudinales. Y con posterioridad a la instancia inspectiva, yo les comentaba que confeccionamos la denuncia penal, por esto que el trabajo infantil es un delito, desde el año 2013. Algunas provincias piden que haya previo alguna intervención de alguna comisaría, otros no, directamente lo hacemos vía fiscalía, porque el delito de trabajo infantil, que ahora lo vamos a ver, es de competencia de juzgamiento provincial. Intervienen los juzgados penales provinciales. Entonces, ¿qué hace el Ministerio de Trabajo de la Nación? Tiene un modelo tipo de denuncia penal con una serie de campos en los cuales se genera todo un desarrollo, se le cuenta al juez penal por qué lo hacemos, es decir, cuál es la facultad de la inspección para denunciar trabajo infantil, en qué leyes nos basamos, tanto en el plano nacional como en el plano regional y en el plano internacional, qué es lo que vimos durante el acto inspectivo, qué prueba acompañamos, porque el acta es una prueba documental de mucho valor. Ustedes saben que un acta de inspección firmada por un inspector tiene la entidad de instrumento público. En sede laboral hace plena prueba acreditando la relación laboral. Y en sede penal es un indicador importante que un funcionario calificado, como es el inspector, ha encontrado, ha visto trabajo infantil. A su vez, en materia de prueba, ofrecemos el testimonio de los inspectores, así que es citado a declarar como testigo el inspector, que es un testigo calificado por su rol, ¿no? Entonces, es importante que en este escrito de denuncia se siga toda una serie de pasos que le permitirá al juez penal tomar cabal conciencia de aquello que el inspector vio, del hallazgo de un niño o niña trabajadora. A su vez, nosotros contamos con un aplicativo informático, que es una base de datos que reúne todas las actas que labra el Ministerio de Trabajo de la Nación en materia de trabajo infantil y adolescente a través de todos los inspectores que se encuentran en las más de 44 agencias territoriales que tenemos distribuidas en todo el país. Y además, lo que hacemos es remitir, como yo les contaba, el expediente administrativo a la Autoridad Administrativa Laboral Provincial para que continúe con el trámite, como ya les conté varias veces, que va a terminar por imponer la sanción económica al empleador infractor. En el caso del trabajo adolescente hacemos lo mismo.
En el caso del aplicativo, que yo les decía, antes se llamaba aplicativo informático Coditia porque éramos una coordinación y ahora se llama aplicativo informático DITIAIEL porque DITIAIEL es la sigla de la dirección. Es Dirección de Inspección de Trabajo Infantil, Adolescente e Indicios de Explotación Laboral. Este aplicativo, como les acabo de contar, es un sistema de carga de información de toda la labor de la inspección, que nos permite generar estadísticas, realizar informes cual y cuantitativos, evaluar y repensar el diseño y la orientación de la política pública en materia de inspección, ofrecerle datos a la Comisión Nacional de Erradicación de Trabajo Infantil para que vea en qué sectores de actividad estamos encontrando mayor o menor presencia de trabajo infantil y bajo qué condiciones, para que se puedan evaluar a través de la Comisión Nacional el diseño de programas específicos para sectores de actividad. También tenemos muchos pedidos de organismos internacionales, sobre todo de OIT, que nos consulta cuando quiere realizar algún estudio técnico para alguna rama de actividad. Y es una base de datos que permite mostrar la labor que realiza la inspección. Porque la verdad, el inspector es un agente de promoción social y en el caso de la infancia hay que considerarlo como un inspector amigo de la infancia, que en principio no es la idea que tiene la gente de la inspección. La inspección está entendida en términos generales como un sujeto al cual la ley, al inspector, ¿no? Es un sujeto por el cual la ley lo embiste de la facultad de detectar irregularidades laborales y lo ve como un aspecto absolutamente sancionatorio. En cambio, la inspección también socializa derechos. Dentro del convenio 81 y el 129 de inspección de trabajo, tanto en la industria y el comercio como en la agricultura, entre las facultades que tiene el inspector, está la facultad, obviamente, de sancionar ante la detección de infracciones laborales, pero está la función educativa o preventiva de la inspección que tiene que ver con la socialización de los derechos. Entonces, en el caso del trabajo infantil, socializamos el derecho de la infancia a no trabajar, como así también los otros derechos, el recordar el derecho a la educación, el recordar el derecho a acceder a determinados beneficios de la seguridad social. Entonces, de allí la labor de la inspección en materia de protección de infancia y de adolescencia con relación específica al derecho de no trabajar o de hacerlo, en el caso de los adolescentes, de manera protegida. Continuando con esta charla, en la próxima filmina, vamos a analizar un poquito juntos el delito de trabajo infantil. Yo les contaba que a partir del año 2008 se estableció muy claramente, porque antes estaba, pero no estaba muy claro, la temática de a partir de qué edad estaba prohibido trabajar en la Argentina. A partir del 2018, y en virtud de lo establecido por el artículo 2 de la ley 26390 que ya vimos, quedó muy claro que la Argentina tiene prohibido el trabajo infantil por debajo de los 16 años de edad. Pero la Argentina avanzó normativamente y en el año 2013 generó lo que se llama el delito de trabajo infantil. A través de una ley, que es la que ustedes tienen en pantalla, que es la ley 26.847 del 2013, se incorpora al Código Penal argentino, a través del artículo 148 bis, el delito del trabajo infantil. Y el delito está descrito de la siguiente manera. El tipo penal se describe como que será reprimido con prisión de 1 a 4 años el que aprovechar económicamente el trabajo de un niño o una niña en violación a las normas nacionales que prohíben el trabajo infantil, siempre que ese hecho no importare un delito más grave. Quedan exceptuadas las tareas que tuviesen fines pedagógicos o de capacitación exclusivamente, y no será punible el padre, madre, tutor o guardador del niño o niña que incurriere en la conducta descrita. Esta es la redacción general. Vamos a ir viendo ahora
parte por parte este tipo penal. Si continuamos, vemos en esta filmina cuál es la conducta prohibida. Bueno, la conducta prohibida es el trabajo infantil en los términos de la normativa laboral que la prohíbe. ¿Y cuáles son las normativas argentinas que la prohíben? Y hablo en plural porque la Argentina, a diferencia de otros países, no tiene un código de trabajo que englobe toda la normativa laboral relacionada con los distintos sectores de actividad, sino que tiene todas leyes laborales individuales o autónomas que están dispersas en el corpus iuris, como solemos decir los abogados, y entonces es necesario, para tener un cabal conocimiento, ir a la norma específica, al estatuto específico del sector de actividad. Entonces, la norma madre urbana es la Ley 26.390, que se denomina sobre prohibición del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente, que está dentro de la Ley de Contrato de Trabajo 2744. Esto es para lo que sería la actividad urbana, por así decirlo. Luego tenemos el Régimen Nacional de Trabajo Agrario, que es la Ley 26.727, que también tiene un título y 3 capítulos en ese título que refiere a la prohibición del trabajo infantil y a la protección del trabajo adolescente. Asimismo, la ley que regula el régimen especial del contrato de trabajo para el personal de casas particulares, lo que solemos denominar el trabajo del servicio doméstico, pero es trabajo en casas particulares, es la denominación exacta que corresponde, también tiene prescripciones normativas que establecen la prohibición del trabajo por debajo de los 16 años y regula especialmente el trabajo adolescente. Y luego hay un decreto del año 2016, que es el decreto 1117, por el cual se establecen las actividades y los trabajos que están prohibidos en la Argentina para los menores de 18 años de edad. Este decreto es el que se denomina decreto que establece el listado TIP o listado TIAP. Listado TIP por listado de trabajo infantil peligroso, o TIAP por listado de trabajo infantil y adolescente peligroso, porque la franja etaria que cubre es a menores de 18 años de edad. Son los trabajos prohibidos para personas menores de 18 años de edad. Entonces, estas son las normas a las que hace referencia en cuanto a que está prohibido el trabajo infantil en la Argentina, el artículo del Código Penal que lleva el número 148 bis, más otra serie de normativas específicas que pudiésemos tener según el sector de actividad, pero estas son las principales. Si continuamos en el análisis, desde el punto de vista jurídico uno dice cuál puede ser el sujeto activo del delito, porque se distingue entre sujeto activo, que es la persona que ejerce la acción irregular, y sujeto pasivo, que es la víctima del delito. El sujeto pasivo siempre es un niño o una niña, es decir, cualquier persona menor de 16 años en la Argentina. Y el sujeto activo puede ser cualquier persona que se aproveche económicamente del trabajo de ese niño o de esa niña, sea una persona física como una persona jurídica. Esto es una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada, cualquier tipo societario en cuyo establecimiento encontremos un niño o una niña trabajador, es el sujeto activo del delito de trabajo infantil. A su vez, la ley establece, esto es muy técnico y le compete solo al juez penal. No le compete a la inspección, ni le compete a los organismos de protección de derechos, ni a la COPRETI. Pero como está en el artículo, se los cuento. El juez penal tiene una facultad que la ley le debe otorgar de, si bien un delito se configura, no aplicar la pena en razón de algunas justificaciones. Técnicamente se denomina esto excusa absolutoria. Y el artículo establece 2 excusas absolutorias. Una es que no se le va a aplicar pena de prisión, aunque estuviesen trabajando, cuando las tareas de esos niños tuviesen fines exclusivamente pedagógicos o de capacitación,
que es raro en la Argentina, porque en el caso de la capacitación, si hablamos de una pasantía educativa, tenemos una edad mínima de admisión de 16 años para la pasantía educativa. Entonces allí no podría haber trabajo infantil. Pero bueno, la ley estableció esta excusa absolutoria, como también en el caso en que el empleador explotador, si cabe el término, sea el padre, madre, tutor o guardador del niño. ¿Y esto por qué? Porque el derecho penal no reacciona frente a una vulneración de derechos con una vulneración de derechos mayor. En el caso de padres que hacen trabajar a sus niños, y salvo situaciones muy particulares donde hubiese dolo en la comisión, por lo general, este trabajo infantil emerge como una condición de pobreza. De una familia pobre donde sus integrantes no tienen trabajo, el trabajo infantil surge como una necesidad de llevar cierto recurso económico para la subsistencia de esa familia. Entonces, mal podría el derecho penal, además de ya entender que se vulneró el derecho de no trabajar el niño, que se vulnere poniendo preso al padre o a la madre de ese niño, porque generaría una mayor afectación a ese niño o a esa niña. Entonces, en base a este criterio, el juez penal va a entender que el delito está configurado, pero no aplicará la pena de prisión en el caso que sea el padre, madre, tutor o guardador legal del niño o niña quien incurriese en esta conducta disvaliosa. Y luego hay situaciones especiales que ustedes tienen que tener en cuenta, buen día, que tiene que ver con las excepciones que la norma argentina establece a la prohibición general del trabajo infantil. Y estas dos excepciones son cuando el niño o niña trabajara en una empresa familiar y cuando se tratara del trabajo artístico de los niños y niñas. Vamos con la empresa familiar. En la ley laboral hay un artículo, que es el 189 bis, que establece el trabajo en empresa de familia. El trabajo en empresa de familia será legal cuando se cumplan con 6 condiciones. Y esas condiciones tienen que ver con que el niño o niña que trabaje debe tener más de 14 años de edad, pero menos de 16. Que el titular de ese establecimiento sea el padre, madre o tutor o guardador legal. Que el niño asista a la escuela. Que no trabaje más de 3 horas por día o hasta 15 horas semanales. Y que el trabajo que realice ese niño o esa niña no sea peligroso, penoso o insalubre. Y además hay un condicionamiento que establece la ley, que es que esa empresita familiar no sea contratista o proveedora de una tercera empresa, porque el espíritu que motivó al legislador establecer esta excepción es que si es necesario que en una familia trabaje un niño en el emprendimiento familiar, que el producido de esas manitos quede en el seno de esa familia y que no haya un aprovechamiento económico por parte de una tercera empresa. ¿Y quiénes son los que están facultados a velar porque todos estos requisitos se cumplan? Normalmente las copretis o las áreas administrativas laborales, porque para que este trabajo intrafamiliar en empresa de familia sea legal, se requiere de una autorización especial. Y esa autorización especial tiene que otorgarla la Autoridad Administrativa Laboral Provincial. Y normalmente lo hace a través de la COPRETI. Así que es importante que ustedes tengan en cuenta esto. Y la otra situación especial es el trabajo representación artística, que es la segunda excepción que establece la ley a la prohibición del trabajo infantil por debajo de los 16 años y que está contenida, en principio, normativamente hablando, en uno de los convenios de la OIT, que es el convenio 138 de la Organización Internacional de Trabajo, que se conoce con el nombre de Convenio de Elevación de Edad Mínima de Admisión al Empleo, en un artículo, que es el artículo 8º. Ahí dice que
se podrá excepcionar la representación artística entendida como trabajo cuando hubiese una autorización especial individual que otorgue la administración provincial, que en el caso de la Argentina es de cada una de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y también normalmente lo hace ante la COPRETI, cuando en realidad ese niño o esa niña estuviese realizando una representación artística y se cumpla con una serie de requisitos. La República Argentina tiene varias de sus provincias con un diseño ya de procedimiento para la habilitación de trabajo artístico, entre las cuales pionera fue la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo tiene la provincia de Salta, la provincia de Entre Ríos, Mendoza, Santa Cruz. Varias provincias cuentan con autorización, con una resolución que determine los pasos a seguir para la autorización del trabajo artístico. Así que yo les recomiendo que ustedes tomen contacto con sus copretis y lean cuáles son los requisitos que en cada una de las provincias se establecen para lograr que esa representación artística sea legal. Porque si no, cuando va a la inspección, si esa autorización de trabajo artístico no se encuentra en la producción artística, para el inspector es trabajo infantil prohibido y deberá labrar el acta de infracción y además generar la denuncia penal contra ese empleador artístico. ¿Sí? Así que esto lo tienen que tener en cuenta. Continuando, vamos a ver cuál es el circuito que sigue la actuación de la inspección y la denuncia penal. Yo les contaba cuál es el procedimiento que realiza la inspección. Ahora vamos a ver qué es lo que ocurre cuando el inspector denuncia trabajo infantil. Cuando la inspección denuncia, hace la denuncia penal, la realiza normalmente ante la Fiscalía Penal. Fiscalía o juzgado. La Fiscalía genera lo que se denomina técnicamente una investigación. Instruye el sumario penal, hace una instrucción penal. Y ahí, según las pruebas que reúnen esa instrucción penal, entenderá si se configura o no el delito. Si entiende que el delito no se configura, entonces allí el procedimiento no se eleva al juez penal. Pero si entiende que se configura, se eleva al juez penal el expediente, la causa, y el juez penal tiene, previo a hacer también una investigación, que dictar una sentencia. Esa sentencia puede ser condenatoria o absolutoria. En el caso que absuelva al empleador, entiende que el delito no se configuró, se archiva el expediente. Pero en el caso que sea condenatoria, la condena puede ser o bien establecer la pena de prisión, que es de 1 a 4 años, fíjense que es escarcelable el delito, o bien establecer medidas alternativas a la pena de prisión. Pues, lo que se conoce en la jerga como una probation. Esto es establecer otras medidas distintas a la cárcel, pero que debe cumplir ese empleador infractor, que puede ser, por ejemplo, realizar durante 1 año un curso de derechos de infancia y adolescencia, servir la leche en un comedor comunitario, contribuir económicamente con materiales didácticos y libros a la biblioteca del municipio en el cual el niño del municipio al cual pertenece el niño al cual se encontró trabajando, costear los gastos de un tratamiento médico que, por eventual lesión médica que le pueda haber surgido al niño por el hecho del trabajo. Estas son todas medidas alternativas que tienen la facultad, el juez penal, de poder aplicar. Pero esto ya queda reservada a la facultad propia de la justicia penal. Pero nos pareció interesante que ustedes vean cuál es el circuito que sigue una vez que la inspección realiza la denuncia. Continuando, yo les quiero contar que el delito del trabajo infantil, si bien ya está en el Código Penal desde el año 2013, es un delito que todavía, desde el punto de vista de las manifestaciones de la justicia penal, cuesta que surjan.
¿Qué quiero decir con esto? Hay muy pocas sentencias condenando el trabajo infantil. Nosotros tenemos desde el Ministerio de Trabajo de la Nación realizadas más de 330 denuncias penales por trabajo infantil y aún no hemos tenido ninguna condena de trabajo infantil. No hemos tenido sentencias que condenen trabajo infantil. Y a nivel federal conocemos la existencia de 2 sentencias, específicamente por el delito del 148 bis, la primera en la provincia de Santa Fe y la segunda en la provincia de Córdoba. Tengo muy presente la de la provincia de Córdoba porque allí la fiscal tomó el acta de inspección que había realizado un inspector provincial como una prueba muy importante para determinar la configuración del delito. Entonces, como pasaban los años y nosotros veíamos que el delito no era leído como nosotros entendíamos que debía hacerse, generamos un material que se llama Guía para la Interpretación del Delito del Trabajo Infantil, que fue pensado para colaborar en comprender esta figura y destinado a los jueces y fiscales penales. ¿Y esto por qué lo hicimos? Porque una de las dificultades que observamos es que el delito de trabajo infantil saca al juez penal de la materia penal y la lleva a una materia específica, a un derecho especial como es el derecho laboral. Entonces, el juez penal no es un experto en derecho laboral, es experto en derecho penal, pero tiene para poder concebir cabalmente el delito de trabajo infantil que tener un conocimiento amplio de cuáles son las normativas laborales que está violentándose en el caso del delito de trabajo infantil. Entonces nos pareció importante, un aporte importante desde el Ministerio de Trabajo de la Nación, hacer un análisis dogmático del delito, presentarle un análisis que nosotros hicimos de las distintas respuestas que hemos recibido por parte de los distintos jueces y fiscales penales a lo largo de los años, para que el juez penal tenga en cuenta qué sí requiere el tipo penal para su configuración, pero aquellos otros aspectos que no requiere el juez penal, que el tipo tenga para su configuración y que muchas veces por desconocimiento de la normativa laboral, el juez penal entiende que debieran existir y por no verlo dentro de la prueba en la causa, termina generando una sentencia absolutoria o archivando antes de expresarse a través de alguna resolución. Entonces, este material también está en la página web del Ministerio, en la lengüeta de la Secretaría de Trabajo, en la parte de trabajo infantil y adolescente. Pero vuelvo a decir, es un material que si les resulta más sencillo por la vía directa, nosotros le acercamos a Jimena y Jimena se los traslada a todos ustedes. Continuamos, por favor. Vamos ahora a ver rápidamente la temática de los derechos de los adolescentes trabajadores. Nosotros sabemos que uno puede ser un adolescente trabajador solamente en una etapa muy breve de la vida, cuando se tiene 16 y 17 años. Porque por debajo de los 16 años hablamos de trabajo infantil. Y a partir de cumplir los 18 años hablamos de trabajo adulto. Entonces, trabajador adolescente solo puedo serlo si tengo 16 y 17 años. Nada más. Y la ley laboral, volvemos a la ley 26390, dice que las personas desde los 16 y menores de 18 años pueden celebrar contrato de trabajo con autorización de sus padres, responsables o tutores, salvo que ese adolescente viva independientemente de ellos, en cuyo caso no necesita autorización. Entonces, para hacerlo sencillo, yo puedo ser adolescente trabajador si tengo 16 y 17 años. Puedo celebrar contrato de trabajo con cualquier empleador en los términos de trabajos legales y voy a necesitar una autorización que me la debe extender mi padre o mi madre o ambos, según lo que establezca cada una de las provincias, pero no voy a necesitar esa autorización si ya vivo en forma independiente, porque muchas veces un adolescente a esas edades ya es cabeza de familia, ya tiene su propia familia, sobre todo en el interior del país. Entonces, si yo ya vivo en forma independiente, no necesito autorización de mis padres para trabajar. Pero si todavía sigo viviendo con mis padres, sí la voy a necesitar.
Y normalmente esa autorización se gesta a través de las COPRETIs, de las Comisiones Provinciales de Erradicación de Trabajo Infantil. Continuamos, por favor. ¿Cuáles son los derechos de los cuales goza un adolescente trabajador? La ley laboral lo protege a través de los distintos institutos. En el Instituto de la Jornada, es decir, cuántas horas puede trabajar un adolescente, vamos a ver que la ley le establece una jornada reducida, que será de 6 horas diarias y hasta 36 horas semanales en el caso del trabajo urbano y hasta 32 en el ámbito rural. Un adolescente puede tener una jornada laboral mayor a 6 horas, es decir, 7 u 8 horas, pero para poder hacerlo legalmente, para poder trabajar 7 u 8 horas legalmente, necesita una autorización que se la debe dar la Administración Provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También normalmente lo realizan a través de la COPRETI. Por el otro lado, en cuanto al Instituto de las Vacaciones, todos sabemos que las vacaciones o la cantidad de días al año que un trabajador goza de licencia por vacaciones está unida a la antigüedad en el trabajo. A mayor antigüedad en mi trabajo, mayor cantidad de días de vacaciones. Pero como el trabajo adolescente es un trabajo que nunca puede tener una antigüedad mayor a 2 años, porque solamente puedo ser trabajador 2 años de mi vida, trabajador adolescente, la ley le pone un piso mínimo de 15 días de vacaciones al año. Por otro lado, en cuanto a los descansos que la ley acuerda, cuando el adolescente trabaje en jornada completa porque cuenta con una autorización que le va a dar la COPRETI o la Autoridad Administrativa Laboral para extender la jornada horaria, tiene que tener 2 horas de descanso al mediodía. Entre la mañana y la tarde, 2 horas de descanso. Con respecto al salario o a la remuneración, el adolescente trabajador tiene derecho a gozar del mismo sueldo que le corresponde a un trabajador adulto, por igual tarea y cantidad de horas realizadas. Lo que ocurre es que normalmente uno va a ver que en ese recibo de sueldo la remuneración es menor, porque por lo general el adolescente trabaja menos horas que un adulto. La mayoría de los adolescentes que nosotros detectamos trabajando trabajan 6 horas. Algunos tal vez 7 y algunos muy pocos 8, pero la mayoría 6 horas. Entonces por eso ustedes van a ver una remuneración un poco menor que la que le correspondería a un trabajador que trabaje 8 horas. Es proporcional a la cantidad de horas trabajadas. En lo que respecta al derecho a reclamar, el adolescente trabajador, como categoría de trabajador habilitada por la ley, tiene derecho, como cualquier trabajador adulto, a reclamar por estos derechos, tanto en ámbitos administrativos, como son los ministerios, secretarías de trabajo, como en ámbitos judiciales, cuando esté en conflictos laborales. Cualquier adolescente puede realizar un juicio laboral para reclamar por sus derechos, como también puede hacerlo un niño trabajador. Porque el niño trabajador, si bien técnicamente como sujeto laboral es un sujeto prohibido, porque está prohibido el trabajo infantil, el hecho de la prohibición le impacta al empleador. Entonces, si ese niño trabajó y el empleador no le pagó un sueldo, el niño tiene derecho de ir ante la justicia laboral y reclamar por lo que se llaman salarios caídos, es decir, salarios no cobrados durante la relación laboral. Entonces ahí el juez laboral va a establecer el castigo laboral que corresponde, esto es, va a ordenar el pago de la indemnización laboral al niño que trabajó, va a ordenar el pago de los salarios caídos y obviamente va a dejar claro que está en presencia de un trabajo prohibido, porque cualquier trabajo infantil es prohibido y establecerá un monto de sanción que corresponda. Además de estos reclamos administrativos judiciales, tiene derecho el trabajador a afiliarse a un sindicato, como cualquier trabajador.
Lo que no va a poder hacer es integrar el equipo directivo de un sindicato, porque allí la ley de asociaciones sindicales establece que el ámbito directivo de una entidad gremial o de una asociación sindical requiere de una capacidad de 21 años de edad. Pero lo que es poder afiliarse, no hay ningún problema, se afilia como cualquier trabajador. Y asimismo, está protegido ante riesgos del trabajo, ¿no? Es decir, debe contar con una ART, una aseguradora de riesgos de trabajo. Y por el otro lado, es muy importante que tengan en cuenta que el adolescente tiene que estar registrado como cualquier trabajador. A partir de la registración, se cubre en lo que tiene que ver con aspectos vinculados a la salud y a la seguridad laboral. Si continuamos, en la próxima filmina, nosotros vamos a ver qué está prohibido que realice un adolescente trabajador. No puede realizar trabajos penosos, peligrosos ni insalubres. Acá les vuelvo a recordar que la Argentina cuenta con el decreto 1117 del año 2016, que es un listado que establece los trabajos que están prohibidos para los menores de 18 años de edad a través de 23 incisos. Entonces, esos trabajos no los puede realizar. Tampoco puede realizar horas extras, porque acabamos de ver que la jornada que la ley le establece es una jornada reducida para protegerlo. Y tampoco puede realizar trabajo nocturno. ¿Y cuándo hay trabajo nocturno? Para la ley urbana es trabajo nocturno el que se realiza entre las 20 horas de un día hasta las 6 horas del día siguiente, y en el ámbito rural desde las 20 horas de un día hasta las 5 horas del día siguiente, porque en el campo se comienza a trabajar más temprano. Así que estos aspectos los tiene prohibido. Y por supuesto, sí tiene derecho a ejercer el derecho a la educación. Entonces, si el adolescente trabaja, debe hacerlo en horarios que no impidan su asistencia escolar. Continuamos, por favor. Este cuadro, igual estas filminas, por supuesto, a ustedes se las vamos a acercar, hace un comparativo de los derechos, en realidad de las prohibiciones de lo que tiene el trabajador adolescente, tanto en la ley urbana como en la ley rural. Es como un repasito sintético de lo que yo acabo de decir, tanto lo que refiere a la jornada laboral permitida, de 6 y hasta 36 horas semanales en el caso urbano y de 6 y hasta 32 horas semanales en el caso rural. La extensión de la jornada horaria con autorización de la administración laboral de cada una de las provincias, normalmente acto que se realiza a través de las COPRETIS, no va a poder ser superior a 48 horas semanales en el ámbito urbano y la cantidad de horas no va a poder ser superior a 44 horas en el caso rural. Y cómo, esto lo acabo de decir, cómo se interpreta cuando es trabajo nocturno, que está prohibido. Es trabajo nocturno el que se realiza entre las 20 y las 6 de la mañana para el ámbito urbano y entre las 20 y las 5 de la mañana para el ámbito rural. Si un inspector va en estos horarios a un establecimiento y encuentra adolescentes trabajando, debe labrar la infracción por incumplimiento a este aspecto de la normativa laboral. Si continuamos, en la próxima filmina, vamos a ver qué obligaciones tiene aquel empleador que contrata a un adolescente. Como yo les comentaba, el adolescente tiene derecho a estar registrado, como cualquier trabajador adulto. Entonces, el empleador lo primero que tiene que hacer es solicitar la clave de alta temprana, que nosotros la denominamos CAT, previo a la incorporación del adolescente. Esto se hace a través de la página web de AFIP, ¿no? Esto es registra al trabajador. Además debe pedirle al adolescente o a sus representantes legales, además de la autorización de los padres, en el caso que el adolescente todavía continuara viviendo con los padres, un certificado de aptitud física para el trabajo, porque el adolescente debe certificar que está óptimo para realizar el trabajo que va a realizar, y además debe afiliarlo
a la obra social correspondiente. Entonces, estos aspectos que son más administrativos, más vinculadas a la formalización de la relación laboral, deben cumplirse. La registración, el certificado de aptitud física, si estuviese escolarizado, el certificado de escolaridad y la afiliación a la obra social correspondiente. Continuamos, por favor. Aquí tienen los datos del listado de trabajos peligrosos. Entre los incisos, yo marqué uno que tiene más que ver con la actuación de las copretis, y ahora se los voy a contar, pero en los incisos se listan todas aquellas actividades que son consideradas peligrosas. Por ejemplo, aquellas que se realizan bajo agua, en altura, en canales subterráneos, aquellas que exponen al adolescente a ruidos molestos, entre otras que están enumeradas. Y aquí hay una que tiene que ver con aquellos aspectos más como de índole administrativo, pero que permiten plasmar en un acta de infracción la presencia del trabajo peligroso. Porque el inciso 23, que es el último inciso de este decreto, establece que será trabajo peligroso todos aquellos que realice una persona menor de 18 años de edad que no cuenten con la autorización expedida por la Autoridad Administrativa Laboral Provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que no cuente con la debida registración. Entonces, ¿es trabajo peligroso el trabajo adolescente no registrado? ¿Es trabajo peligroso el trabajo adolescente que se realiza en exceso del mínimo legal de jornada, es decir, más de 6 horas diarias, cuando no cuenten con la autorización realizada ante la COPRETI o la Autoridad Administrativa Laboral? ¿Sí? Entonces es importante tener esto en cuenta, porque se torna automáticamente peligroso. Aunque por ahí la tarea no fuese peligrosa por su naturaleza en sí, sí lo va a ser por la condición en la que se ejerce esa tarea, que sería una condición de no registración o de falta de autorización. Y continuando, ya como para ir cerrando, les cuento cómo hacemos el procedimiento. Para abordar a un trabajador adolescente existe un procedimiento establecido y legitimado a través de una resolución de la Secretaría de Trabajo de la Nación para el caso de los inspectores del Ministerio de Trabajo de la Nación, ¿no? Esta resolución se denomina Procedimiento para la actuación de la Inspección Laboral Nacional ante la presencia de adolescentes de 16 y 17 años trabajando. Y además tiene un anexo que establece un instructivo para la confección del acta especial, que es el acta de constatación de trabajo adolescente, que es aquella que ya les mostré que utiliza el inspector y que va llenando cada uno de los campos cuando detecta, es decir, cuando encuentra a un trabajador adolescente. En la próxima filmina vamos a ver que, al igual que en el caso del trabajo infantil, el procedimiento está dividido en 3 instancias: previa, durante y posterior. En la instancia previa a la salida de la inspección, reunimos los datos de contacto, nuevamente, de las áreas de protección de derechos y de la COPRETI. Y además, para los casos en que eventualmente encontremos que la labor que realiza el trabajador, el adolescente trabajador, sea alguna del listado de trabajos peligrosos, esa actividad debe ser marcada especialmente en el acta, para que luego pueda imponerse una multa más grave que si la tarea que realiza el adolescente fuese no peligrosa. ¿Sí? Esto es antes de salir. Durante la instancia inspectiva, nuevamente hacemos la apertura de la fiscalización en nuestra tablet, que es nuestro instrumento de trabajo. Vamos con la tablet, antes eran notebooks, las pequeñas computadoras, para realizar la inspección digital. Relevamos a todos los trabajadores en el marco de este Plan Nacional de Regularización del Trabajo que llevamos adelante, y si encontramos trabajo adolescente, labramos un acta de constatación de trabajo adolescente. Tildamos el campo para que después esto se replique,
en nuestra base de datos y se consigna en el acta el número de acta de inspección y número de expediente. Entonces, esto es lo que se realiza durante la etapa inspectiva. Y con posterioridad a la etapa inspectiva, en el durante también el inspector suele asesorar sobre los derechos que tiene el trabajador, ¿no? Adolescente, le va diciendo, estás estudiando, no estás estudiando, ¿por qué no estudiás? ¿No querés estudiar más? ¿Estás cobrando la asignación universal? ¿No la estás cobrando? ¿Cuántas horas trabajás? ¿Qué tipo de actividad realizás? Bueno, va socializando derechos y con posterioridad, vamos a la próxima filmina, por favor, con posterioridad a la etapa inspectiva, lo que hacemos es, cargamos los datos en el aplicativo, que ya les conté de qué se trata, y generamos un expediente que va a la COPRETI. Y ahí, en ese expediente, detallamos lo que sucedió en la inspección y le adjuntamos una copia legitimada del acta, es decir, una copia certificada por nosotros. Y si hubiésemos encontrado trabajo peligroso, hacemos referencia al decreto 1117. Remitimos el expediente, además de la COPRETI, a la Autoridad Administrativa Laboral para que sustancie el procedimiento administrativo laboral. Por el otro lado, nosotros tramitamos nuestro propio expediente y luego realizamos el seguimiento para ver qué pasó con ese expediente que le mandamos a la Administración Provincial, si realmente se terminó aplicando o no la sanción al empleador incumplidor. ¿Y cuál fue la actuación de la COPRETI? ¿Qué pasó con relación a ese adolescente? Imaginemos que el adolescente no estaba trabajando, trabajaba pero no estudiaba. Bueno, promovió la COPRETI que ese adolescente se reintegre al sistema educativo, no lo promovió. Bueno, preguntamos qué es lo que está haciendo la COPRETI. Entonces, de esta manera, lo que hacemos es transversalizar la perspectiva de protección de derechos de infancia desde la inspección laboral. En la próxima filmina vamos a ver cuáles son los folletos, qué folletería nosotros llevamos cuando hacemos una inspección que alude a los derechos de los trabajadores adolescentes, a las obligaciones de los empleadores, y también socializamos el delito del trabajo infantil. Entonces, el inspector le deja al adolescente y al empleador esta folletería que también da cuenta de un número al cual el adolescente puede llamar tanto para asesorarse, también puede hacerlo el empleador, por supuesto, ¿no? Para asesorarse, como también para denunciar, que es el 0800 que tiene el Ministerio, 0800-666-4100. Así que esta es una de las piezas comunicacionales que llevamos los inspectores y que le dejamos a los trabajadores y al empleador cuando visitamos un establecimiento. Y en la próxima filmina, ya para cerrar, y así leo las preguntas y contesto preguntas, les dejo en pantalla todos los canales, tanto para asesoramiento telefónico como correo electrónico para denuncias, número de teléfono para denuncias, y también se puede hacer una denuncia vía virtual a través de lo que se llama un TAD, que es un trámite a distancia, ¿no? Completan un formulario y pueden denunciar allí trabajo no registrado para adolescentes trabajadores como trabajo infantil. Como verán, hay varias vías para realizar denuncias, como también pueden hacerlo a través de nuestras agencias territoriales o, bueno, por supuesto, a nivel provincial a través de las COPRETI. Estas son instancias nacionales de denuncia que yo les facilito para aquellos que quieran tomar nota. Bueno, y para cerrar, les agradezco el haberme escuchado y ahora sí quedo abierta para leer las preguntas y dar respuesta. Bueno, muchas gracias Silvia, la verdad que clarísima tu exposición, como siempre. Gracias. Tenemos entre los participantes muchos inspectores de diferentes provincias que también tenían muchas consultas respecto de los procedimientos y demás, así que imagino que
Estamos muteados. Ah, Ahí está, ahí está. Ahí está. ¿Se escucha ahora? Estamos con el deporte de alta competencia, así que es una de las preguntas que estaba ahí en el chat. Igual, más arriba había otras preguntas, así Sí. que yo igual respondo lo de la alta competencia, pero más arriba y más abajo había preguntas. El deporte, en realidad, en sí, nosotros no tenemos una ley nacional de deporte que englobe todas las disciplinas deportivas. Hay regulaciones de aspectos vinculados a cómo se lleva adelante la disciplina por cada disciplina deportiva, pero no hay una ley nacional. Sí hay una recomendación en el marco del Mercosur, vinculado a que se recomienda a la consideración del deporte como trabajo infantil, pero no hay una ley nacional. Entonces, con respecto a este tema, habrá que ver de qué disciplina se está hablando para ver cuáles son las prescripciones que se tienen que tener en cuenta. Bien, y pasamos a la... Bueno, sí. Vamos a hacer una repasadita rápida porque tenemos que entregar la sala, que hay gente esperando. De cualquier manera, les dejo la posibilidad que si, porque no vimos o por este apurito que tenemos que entregar la sala, alguna pregunta no quedó respondida, la pasan por escrito y con todo gusto se las respondemos por escrito y a través de Jimena les llega a ustedes. Así que por eso no se haga problema. Y ahí tenemos la opción del foro también en la plataforma Capacitar. Bueno. Vos nos decís qué día o en qué horario podemos hacer y ahí te acercamos las preguntas. ¿Cómo no? Cuando quiera. Y por otro lado, también ahí estamos viendo de sumar a la plataforma Capacitar, que el material de hoy ya va a estar activo en la plataforma, así que ya lo pueden ir viendo, y sumamos el material al que hiciste referencia durante la capacitación, para que también puedan tener acceso ahí desde la plataforma. Perdón, no sé cuánto tiempo tengo, pero hay una pregunta que es muy interesante, que dicen, en una provincia nos dijeron que era delito, que no era delito que los niños salgan a mendigar o trabajar porque no lo toman como delito. No sé si la persona que lo preguntó pertenece a la provincia de Tucumán. Hay un reciente fallo con relación a situación de mendicidad en la cual se encontraban niños y una niña que era discapacitada, pero que no tiene que ver con el delito de trabajo infantil, sino que la causa penal que se abrió estaba vinculada a considerar como presunta explotadora laboral en el marco de la trata de personas a la madre de varios de estos niños y como que regenteaba a otros 3 niños y adolescentes. A eso refieren. A mí me gustaría, bueno, no tenemos tiempo ahora, pero si tengo la posibilidad, sí, Jimena, me gustaría que en algún momento podamos volver a encontrarnos y que ustedes tomen conciencia de la diferencia entre 2 delitos, el delito de trabajo infantil y el de la explotación laboral de niños, niñas y adolescentes en el marco de la trata de personas, que son 2 delitos distintos, que tienen características distintas, penas distintas, y su configuración como delito se lee distinta, es distinta. Porque esta pregunta seguramente tiene que ver con ese tema, porque en este fallo es un fallo de un tribunal colegiado, de los cuales 2 de los jueces entendieron que el delito no se cometió, el de la explotación laboral, y 1 falló en disidencia, entendiendo que sí se configuraba el delito de la explotación laboral de esos niños. Igual como fue mayoría, el voto que entiende que no se configuró, se absolvió a esta presunta explotadora, que era la madre de varios de los niños. Esto seguramente tiene que ver con eso. En realidad, la estrategia de supervivencia como tal integra el concepto de trabajo infantil, integra legalmente el concepto de trabajo infantil. La inspección frente a una estrategia de supervivencia, ejemplo típico, revoleo de pelotitas en los semáforos, limpieza de parabrisas de los autos en las calles, no labra un acta de trabajo infantil prohibido porque allí no hay un empleador a quien imputarle la infracción en una estrategia de supervivencia. Pero sí se pone en contacto con la COPRETI para decirle, mira, encontramos esta estrategia de supervivencia que legalmente sí es trabajo infantil, para que la COPRETI articule con las áreas de protección de derechos de infancia en el plano provincial o municipal y vean de colaborar con esa situación que se está presentando. Pero ahí la inspección no puede actuar porque no tengo un empleador a quien imputarle, no tengo un quit laboral a quien imputarle esa infracción. ¿Sí? Bueno,
tenemos que ir cerrando hoy, nos extendimos en el horario, así que les pedimos que las consultas que les queden, ahí vamos a repasar las preguntas y trataremos de pasártelas, Silvia, y se las agregamos al foro. Así que bueno, nos vemos el miércoles que viene a las 10 de la mañana con la unidad 7, ¿sí? Les mandamos un abrazo y seguimos en contacto. Un beso. Acuérdense que tienen la prórroga para la evaluación hasta el lunes, los que no aprobaron y los que no pudieron ingresar a la plataforma. Los que aprobaron, por favor, no lo hagan, ¿sí? Nos vemos. Hasta luego, gracias a chau, todos. chau. Espero sus preguntas. Hasta luego.